Bueno, damos la bienvenida a Rafael Rojas y a todos los que están participando de nuestro curso de actualización anual de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Tenemos el enorme placer de recibir a Rafael en el tercer módulo de este ciclo de conferencias que está dedicado al tema de las revoluciones en sus imaginarios, sus prácticas y los conceptos o sus tradiciones. Rafael Rojas es un referente de los estudios de la historia intelectual, de la historia política, ¿no es cierto?, y cultural latinoamericana. Se licenció en filosofía en la Universidad de La Habana y se doctoró posteriormente en el Colegio de México, donde actualmente desempeña su actividad historiográfica y docente. Se especializó en la historia intelectual, política y diplomática de América Latina en los siglos XIX y XX. Forma parte, es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de consejos editoriales de revistas muy relevantes del campo. Ha sido director o es director de la revista Historia Mexicana y ha obtenido premios relevantes. Es autor de un libro que tuvo enorme difusión en la Argentina, Repúblicas del Aire, ¿no? Y está aquí para enseñarnos aspectos de la Revolución Cubana en virtud de un libro señero, importantísimo, editado por el Colegio de México, dedicado justamente a este tema que siempre da para reflexionar sobre las tradiciones revolucionarias en nuestro subcontinente. Así que, Rafael, te agradecemos enormemente haber aceptado nuestra discreta invitación, como te lo escribí en su momento, y esperamos que en otro momento podamos hacerlo presencialmente para disfrutar y aprender mucho de lo que haces, de lo que decís y de lo que investigás. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. La verdad es que es un gusto, un honor compartir con ustedes algunas ideas esta tarde sobre la historia de la Revolución Cubana y realmente es una experiencia muy grata entrar en contacto con Beatriz Bragoni, que es una historiadora que he seguido desde hace mucho tiempo, especialmente sobre los temas de las revoluciones de independencia en América Latina a principios del siglo XIX. Y hoy hablaremos de otro tipo muy distinto de revolución, pero como bien decía Beatriz, una revolución inscrita en lo que podríamos entender una tradición revolucionaria latinoamericana que probablemente justamente arranque en el siglo XIX, en las primeras décadas, ¿verdad? De aquella centuria. Bueno, como frente a toda revolución, específicamente de las revoluciones del siglo XX, la mexicana, la guatemalteca, la boliviana, el punto de partida para el historiador siempre, o la historiadora siempre es el antiguo régimen. ¿Cómo definimos el antiguo régimen? Por cierto, que en los últimos años, con la difusión de la historia conceptual, la nueva historia intelectual y la nueva historia constitucional, también se recomienda tratar de reconstruir en lo posible lo que los actores revolucionarios entendían por antiguo régimen. Y claro, en el caso cubano, habría por lo menos dos maneras de abordar esa caracterización o conceptualización del antiguo régimen. Habría un antiguo régimen inmediato de esta revolución que triunfa en enero de 1959 en Cuba, que sería la dictadura de Fulgencio Batista de 1952 a 1958. Ahora voy a hablar, muy pronto hablaré de esa dictadura. Como ven, es una dictadura breve, una dictadura militar, resultado de un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952 contra un orden republicano más antiguo. Entonces, claro, lo que sucede con la Revolución Cubana, al igual que con la mexicana, la rusa o la francesa, es que los actores revolucionarios
definen el antiguo régimen o el orden que quieren destruir primero de manera muy inmediata. Es el pasado más reciente el que se quiere echar abajo. Pero luego cuando viene el proceso más constituyente de una revolución en el poder, es decir, el proceso por el cual los revolucionarios en el poder diseñan otro tipo de orden, otro tipo de sistema político, otro conjunto de políticas públicas, casi siempre el pasado amplía su rango, ¿verdad? Y el antiguo régimen se ensancha más. El golpe de Estado de Fulgencio Batista del 10 de marzo de 1952 fue para destruir un orden que en buena medida también terminó descontinuando, destruyendo y rediseñando la revolución que triunfó en 1959. Aquel orden era resultado de otra revolución contra otra dictadura 20 años después de la que triunfó en 1959, es decir, de la revolución de Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, los grandes comandantes míticos, ¿no?, de aquella guerrilla de la Sierra Maestra. Esa revolución anterior había triunfado en 1933 contra la dictadura de Gerardo Machado. Una revolución nacionalista, revolucionaria, muy en la estela o en el campo referencial de la Revolución Mexicana, con un proyecto moderado de reforma agraria, con un gran proyecto, eso sí, de renovación cultural y educativa inspirado en el cardenismo, las políticas culturales educativas del cardenismo y sobre todo con una vocación soberanista de ponerle límites a la hegemonía de Estados Unidos en Cuba, que había sido, como saben ustedes, muy poderosa desde el nacimiento de la República cubana en 1902, tras el dominio colonial español, una república justamente que había surgido de una intervención de los Estados Unidos en Cuba en el último tramo de la guerra de independencia de los cubanos contra España. Entonces, la revolución del año 59 es una revolución en buena medida en nombre de otra, la antigua revolución de los años 30, para deshacerse de una dictadura inicialmente. Y entonces es una revolución que se enfrenta a un antiguo régimen con resultados, digamos, en sus políticas sociales y económicas, con resultados, vamos a decir, muy disparejos. Algo que salta a la vista en el caso de la Revolución Cubana, si se le compara con las revoluciones latinoamericanas previas, con la mexicana, la guatemalteca y la boliviana, para no extendernos mucho, es que se da en un país mayoritariamente urbano y con niveles de desarrollo social, económico y distribución del ingreso relativamente altos. En mi libro Historia Mínima de la Revolución Cubana, yo doy algunos datos que pueden ser interesantes para caracterizar este antiguo régimen en su sentido más de mediano o largo tiempo, ¿no? La población de Cuba, bueno, la isla, ustedes saben, eran unos 110 kilómetros cuadrados y la población era un poco mayor de 6 millones de habitantes. Las revoluciones anteriores, la mexicana había triunfado en una población de unos 15 millones y la guatemalteca y la boliviana entre 3 y 4 millones, o sea que en ese sentido no habría mayores diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso cubano, la mayor parte de la población estaba concentrada en las áreas metropolitanas de las 3 capitales de provincia, La Habana, Las Villas y Santiago de Cuba, ya más al oriente, ¿verdad? Una población mayoritariamente joven, 4 millones de esos, casi 6, porque eran 5 millones y tantos sin llegar a 6, 4 millones estaban entre los 5 y los 40 años de edad y el 60% vivía en las zonas urbanas. En La Habana, donde estaba la mayor concentración de población, había un 90%
de la población en la región urbana de la capital. La composición étnica, que ha sido un tema siempre de mucho debate en la historia de Cuba, estaría unos 4.200.000 blancos y 1.500.000 en la categoría que se usaba en los censos demográficos de aquellos años, era de otras razas, donde incluían los afrodescendientes, es decir, los negros, mulatos, pero también los asiáticos descendientes, ¿verdad? Había una población importante de inmigración china en Cuba. Es cierto que la economía cubana era fundamentalmente agraria, pero agraria porque digamos, el renglón de exportación que más ingresos reportaba a la economía nacional era el azúcar, ¿no? Pero se estaba viviendo un proceso de expansión de la economía de servicios y del turismo muy importante en Cuba, desde fines de los años 40, principios de los años 50, que la dictadura de Batista capitaliza aún más como consecuencia de un proyecto diseñado en los Estados Unidos que se conoció como el Plan Truslow, que lo que buscaba precisamente era tratar de rebasar la dependencia de Cuba del azúcar o de la economía cubana del azúcar. Para tener una idea, por ejemplo, entre 1954 y 58, los 4 últimos años de la dictadura de Batista, se invirtieron 92 millones de dólares anuales en la construcción de viviendas. Se edificaba a razón de 5.000 edificios por año. Se crearon estos experimentos de edificios multifamiliares con servicios de agua corriente, electricidad. Las zafras siguieron reportando altos índices de producción, pero el 34% de la tierra cultivable ya para entonces estaba destinado ese 34% a la ganadería. Según cifras de la CEPAL, para 1957-58, el 75% del consumo interno provenía de la economía nacional, es decir, que la propia economía del antiguo régimen en Cuba estaba produciendo sus estrategias de sustitución de importaciones y relativo avance de la industrialización. Según la ONU, en un cálculo que reconstruyó Levi Marrero en sus estudios de geografía económica de Cuba, el Producto Interno Bruto Total de Cuba en 1958 era de 2.360 millones de dólares. El per cápita era de $356. La cifra, según Marrero, sería mayor, pero Cuba habría estado solo por debajo de Venezuela, Uruguay y Puerto Rico en América Latina en estos datos amplios del PIB, ¿verdad? Aún así, en Cuba había evidentemente un problema de distribución territorial de la propiedad agraria, que es un rasgo común, ¿verdad?, en todas las revoluciones latinoamericanas hasta entonces. Es un problema central, seguramente lo vieron ustedes con mi colega Pablo Yankelevich en México, y fue un tema central también en Guatemala, en Bolivia. Y en Bolivia esas 3 revoluciones produjeron su reforma agraria y la cubana también. Aunque las proporciones son, yo creo que distintas. Había en Cuba unas 150.958 fincas y solo 900 de esas eran mayores de 1.000 hectáreas y concentraban cerca de un 30% de la superficie cultivable en Cuba. No es tan dramático, digamos, el asunto como en Guatemala, ¿verdad?, donde la United Fruit Company sola controlaba un 60-70% de la superficie cultivable, pero sí había un problema muy serio de propiedad agraria y tenencia de la tierra en Cuba, porque la mayor parte de los propietarios que quedaban fuera de los dueños de esas 900 fincas no tenían títulos de propiedad, tenían
formas muy diversas de clasificar la posesión de la tierra que trabajaban. Eran arrendatarios, precaristas, es decir, campesinos que rentaban porciones de tierra de haciendas muy grandes, de latifundios o de tierras controladas por compañías estadounidenses, incluida la United Fruit Company, que también tenía propiedades importantes en la parte norte del oriente de Cuba. Bueno, esto para caracterizar social, económicamente el antiguo régimen en la mediana o larga duración. Desde el punto de vista político, lo que existía antes del golpe de Estado de Batista era una república, bueno, sí, multipartidista, con una constitución, con cierta dotación de derechos sociales que había surgido justamente de la revolución de los años 30, pero que permitía, digamos, ese régimen, ¿verdad?, de disparidad tanto en la tenencia de la tierra como en la distribución de derechos sociales y educativos. Por ejemplo, había un índice de analfabetismo cercano al 20%, también menor que en muchos países latinoamericanos, sobre todo en el momento de las revoluciones, pero que era importante para el momento, digamos, del desarrollo social de Cuba y América Latina a la altura de 1958-59. La historiografía coincide, yo diría, en una historiografía o en un campo historiográfico muy disputado por las luchas ideológicas que siguieron a la Revolución Cubana y a la institucionalización de esa revolución bajo un Estado socialista en la Guerra Fría. O sea, la historiografía no fue ajena a esas luchas y a esos debates, pero aún así, a pesar de ser un territorio tan disputado ideológicamente, la historiografía coincide en que los motivos de Fulgencio Batista, el jefe del ejército cubano desde la época de la revolución anterior, de los años 30, los motivos para dar el golpe de Estado en marzo de 1952 era evitar que ganara uno de los dos líderes punteros en las elecciones democráticas de ese año, el del partido oficial, que se llamaba Partido Revolucionario Cubano, entre paréntesis, auténtico, o el del partido de la oposición, que se llamaba Partido del Pueblo Cubano, entre paréntesis, ortodoxo. Ellos se ponían esos nombres entre paréntesis, auténtico y ortodoxo, porque como se pueden imaginar en Cuba, existían muchos partidos que se llamaban Partido Revolucionario Cubano y Partido del Pueblo Cubano. Entonces, para no confundir, ponían esos adjetivos. Uno de esos partidos, el Partido Revolucionario Cubano, que es el mismo nombre del partido que fundó José Martí a finales del siglo XIX para conducir la independencia en la guerra contra España, estaba gobernando, y el otro en la oposición muy probablemente podía llegar al poder justo en las elecciones de ese mismo año. Batista estaba compitiendo en esas elecciones y estaba muy por debajo de los dos candidatos punteros, pero era el jefe del ejército, era un actor político importante que de algún modo se sentía, yo creo con razón, figura central de la revolución anterior y del régimen anterior, y organiza el golpe de Estado justamente para impedir el triunfo de cualquiera de los dos. Bueno, los historiadores han especulado mucho cuál era el que tenía más ventaja de esos candidatos, si el del Partido Revolucionario Cubano del gobierno de Carlos Prío o el del partido opositor Roberto Agramonte, el seguidor de Eduardo Chivás, pero es difícil, ¿verdad? Porque es llegar a una formulación definitiva, porque se trata de un argumento en buena medida contrafactual. El caso es que Batista da el golpe siendo uno de los candidatos muy por debajo en las encuestas y con muy pocas posibilidades de triunfo. ¿Cuál es el argumento del golpe de Estado? Muy común en cualquier otro golpe de Estado en la Guerra Fría, específicamente en la difusión del macartismo y el anticomunismo en América Latina como parte de una de las agendas centrales de la política exterior de Estados Unidos. Uno de los argumentos de Batista es que de ganar cualquiera de los dos candidatos, pero sobre todo el del Partido Ortodoxo, avanzaría
el proyecto comunista en Cuba. Los comunistas eran una fuerza política minoritaria en el país entonces. De hecho, habían sido una fuerza política que había hecho alianzas con Batista en los gobiernos anteriores. El primer gobierno de Batista de 1940-1944 fue resultado de una alianza con los comunistas, pero Batista usaba el argumento anticomunista y macartista como una coartada para la legitimación de su golpe de Estado. El golpe de Estado, un típico cuartelazo, ¿verdad?, militar, de los tantos en América Latina, con ese perfil anticomunista. Después del golpe, Batista procede a una suspensión de garantías constitucionales, se interrumpe el ciclo constitucional y la clase política cubana, mayoritariamente ligada a estos dos partidos, el oficial y el de oposición, yo diría que sobre todo una juventud de esa clase política, es decir, que estaba renovando generacionalmente tanto el partido auténtico como el partido ortodoxo, se moviliza rápidamente contra el golpe. Uno de los primeros actos de oposición que se conocen en la historia de la Revolución Cubana, en esos meses posteriores al 10 de marzo de 1952, es una denuncia que presenta ante el Tribunal Supremo en su sala constitucional un joven abogado recién graduado de la Universidad de La Habana, que militaba en la juventud del partido ortodoxo, es decir, del partido opositor, discípulo del líder de ese partido, Eduardo Chivas, que se llamaba Fidel Castro Ruz. Había sido dirigente estudiantil en la Universidad de La Habana, estaba muy involucrado en el proceso electoral porque estaba postulándose como senador del partido ortodoxo a las elecciones legislativas de ese mismo año, de 1952. Y Fidel Castro lo organiza con compañeros suyos de la Facultad de Derecho y del Partido Ortodoxo la presentación de esta denuncia por inconstitucionalidad contra Batista, el dictador, en el Tribunal Supremo. Bueno, yo creo que ese gesto de la denuncia en el Tribunal Supremo describe muy bien el malestar que se produce específicamente en la nueva generación política cubana de principios de los años 50. Y a ese acto comienzan otros, ¿verdad? Tanto por la vía pacífica como por la vía insurreccional. Hay un grupo también ligado a la juventud ortodoxa y a las corrientes de la izquierda universitaria que intenta tomar el principal cuartel del ejército de Batista en La Habana, que era el cuartel Columbia, encabezados por un filósofo que se llamaba Rafael García Bárcena y sus estudiantes de filosofía en la Universidad de La Habana. Fracasa ese intento de toma de un cuartel del ejército y ya para principios del año 53, Fidel Castro y su grupo comienza a organizar lo que serán los asaltos al cuartel Moncada y al cuartel Céspedes en Santiago de Cuba y en Bayamo en julio de 1953. Estas acciones en la historia más institucional, digamos, de la Revolución Cubana serían el inicio propiamente de la historia de la revolución, tal vez en su fase insurreccional, ¿no? La de 1953 a diciembre de 1958 abarcaría todo este proceso de insurrección en contra de la dictadura de Batista, de insurrección en la que se involucran no solo el grupo de Fidel Castro o del movimiento 26 de julio, como se llamará muy pronto por el intento de tomar el cuartel Moncada en julio de 1953. Otros grupos participarían también tanto en la línea insurreccional como en la línea de la resistencia o la oposición pacífica a este régimen militar que era la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Cómo interpretar
digamos, la documentación programática de esta revolución, como decíamos en su primera fase, insurreccional, de 1953 a 1958. Bueno, tenemos mucha documentación a la mano. Está el famoso discurso de Fidel Castro en su autodefensa en el juicio por los sucesos del Moncada, que se conoce como La historia me absolverá. Es el discurso de autodefensa que presenta Fidel en ese juicio. Él pide, de acuerdo con las propias garantías constitucionales que había en Cuba, se le concediera el derecho de autodefensa por haberse graduado de Derecho, de doctor en Derecho en la Universidad de La Habana, y se le concede, y no solo a él, sino a otras y otros abogados que intervinieron en el asalto al cuartel Moncada. En ese documento se resumen una serie de medidas revolucionarias que adoptaría el gobierno de llegar al poder, es decir, de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista y crear un gobierno revolucionario provisional. Algunas de esas medidas eran, en primer lugar, el restablecimiento de la Constitución de 1940, que era la Constitución supuestamente vigente al momento del golpe de Estado de Batista. Una reforma agraria que, que estaba dirigida fundamentalmente a expropiar los mayores latifundios, ya fueran latifundios de propiedad foránea extranjera, fundamentalmente de empresas comercializadoras de frutos de los Estados Unidos, como la United Fruit Company, como de los mayores propietarios también, digamos, de la clase latifundista o terrateniente nacional. A esos procesos de confiscación que en realidad se presentaban de una manera cuidadosa o moderada, seguiría una dinámica de distribución de la propiedad territorial bastante concentrada en la mediana y en la pequeña propiedad territorial, sin ningún tipo de experimento o variante de propiedad comunal, cooperativa o colectiva, como habíamos visto, por cierto, en las tres revoluciones anteriores, la revolución mexicana, la guatemalteca y la boliviana, a distintos niveles, ¿verdad? Es muy interesante comparar el proyecto de reforma agraria que propone Fidel Castro en La historia me absolverá, y luego en la Sierra Maestra, y luego todavía hasta julio de 1959, con el agrarismo mexicano o con el proyecto de reforma agraria de Jacobo Arbenz en Guatemala o de Víctor Paz Estensoro en Bolivia. Estos dos últimos mucho más contemporáneos, ¿verdad? Justo de los años 50. Yo creo que de una lectura comparada, la conclusión que se deriva es que la más moderada de todas esas reformas agrarias era la propuesta por los revolucionarios cubanos, entonces, en los años, ¿verdad? En los años 50. También dentro de esas medidas revolucionarias se destacaba la erradicación del analfabetismo que quedaba por medio de una campaña de alfabetización generalizada y una política de Estado en educación y cultura dirigida, ¿verdad?, a involucrar a la mayoría de la población en los procesos ¿verdad? Educativos y culturales de la República. Y claro, al consignarse que la primera medida revolucionaria era la restauración de la Constitución del año 40, con eso el programa revolucionario, digamos que reafirmaba su carácter democrático, podríamos decir republicano, liberal, de acuerdo con las normas de aquella Constitución, que era una Constitución pluripartidista con amplias libertades de expresión, de representación, de opinión, de palabra, etcétera. Bueno, ese es el programa revolucionario establecido desde La historia me absolverá. Este grupo de los moncadistas, como es muy sabido, fueron condenados en la mayoría de los casos a 20 años de cárcel en la Isla de la Juventud, en la Isla de Pinos, que es la islita que está al sur de la parte occidental de Cuba, donde había un presidio modelo muy sofisticado, como una especie de panóptico
que había sido construido en la dictadura anterior, y Batista había estado renovando en los años de su régimen. Pero bueno, hubo una reacción generalizada en Cuba a través de la opinión pública, con cierta dimensión también de campaña internacional, pero fundamentalmente una campaña nacional a través de la opinión pública a favor de la amnistía de los moscadistas, que son estos jóvenes que asaltaron los cuarteles del ejército en las ciudades orientales. ¿Cómo explicar esta campaña nacional, ¿verdad?, a favor de la amnistía de los moncadistas? Yo creo que, bueno, a través de otra característica de este antiguo régimen en su sentido más inmediato, o sea, del tipo de dictadura que era la dictadura de Batista. Sí, era un régimen militar que había interrumpido un proceso electoral, que había alterado el ciclo constitucional, pero tampoco es una dictadura con pretensiones de reconstitución del país. O sea, que es una dictadura que mantiene en pie en buena medida algunos aspectos de la Constitución de 1940, y uno de esos aspectos tiene que ver con las libertades públicas, con la existencia, digamos, de un circuito de medios de comunicaciones independientes del régimen crecientemente críticos, la radio, la televisión, varios de los periódicos y la revista de mayor publicación, la revista Bohemia, son mayoritariamente contrarios a la dictadura de Batista. También es un régimen que no tiene o que no tenía intenciones o pretensiones de intervenir la sociedad civil, y entonces tenemos una dictadura con iglesias muy activas, la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, con asociaciones civiles que rápidamente se involucran en contra de la represión de la dictadura de Batista, que fue despiadada, específicamente en Santiago de Cuba en julio del 53, cuando los sucesos de los asaltos al cuartel Moncada y al cuartel Céspedes en Bayamo, que mantuvo una política represiva en contra de la juventud universitaria en las principales capitales de provincia. Entonces vemos rápidamente la formación, por ejemplo, de estas asociaciones que está estudiando la nueva historiografía sobre la Revolución Cubana, como las de las mujeres y las madres en contra de Batista. Eran las madres, las mujeres, las esposas y las madres de los luchadores revolucionarios que desaparecían o que estaban presos en las cárceles de Santiago de Cuba, de La Habana, de la isla de Pinos. Toda esa sociedad civil y esa esfera pública relativamente autónoma, ¿no?, con respecto a la dictadura de Batista, es la que encabeza y promueve la amnistía de los moncadistas, que logran muy rápidamente, en el año y medio más o menos, finales del año 54, principios del año 55, Fidel Castro y sus hombres ya están libres y se marchan al exilio en México. Este grupo de los moncadistas exiliados en México funda aquí en la Ciudad de México lo que se conocerá como el Movimiento 26 de Julio. Y aquí en la Ciudad de México, exiliados durante un año, publican sus principales manifiestos y programas, ¿no? El manifiesto 1, 2, el 3 del Movimiento 26 de Julio, y el programa, yo creo que más elaborado del Movimiento 26 de Julio, que se conoce como Nuestra Razón. Incluye un programa económico y un programa político. Aquí en la Ciudad de México, entre 1955 y 1957, convivieron prácticamente exiliados casi todos los grupos revolucionarios. El Movimiento 26 de Julio, los comunistas, que tenían también su ángulo revolucionario, el Partido Socialista Popular, y otra organización armada, el Directorio Revolucionario, que estaba muy cerca del viejo partido auténtico, es decir, el partido que gobernaba antes del golpe de Batista. Aquí en la Ciudad de México arman sus pactos, es decir, tratan de compartir y hacer comunes sus iniciativas para lograr el derrocamiento de Batista, pero entre 1957 y 1958, cuando se intensifica la acción armada, habría que reconocer que cada grupo va
independizándose relativamente. Entonces el grupo 26 del 26 de julio está concentrado en la guerrilla de la Sierra Maestra y el grupo del Directorio Revolucionario, donde había católicos, protestantes y también actores políticos cercanos a los viejos partidos. Ese grupo estaba concentrado en una sierra del centro de Cuba, que es el Escambray, ¿verdad? Pero la presión de estas guerrillas, algunos intentos que hubo también de huelgas generales, como en abril del 58, o de colapso del régimen desde las ciudades, produce realmente la crisis final de la dictadura para fines de 1958, ¿verdad? Es muy notable. Habría que agregar aquí también algo que no siempre se destaca en la historiografía, que es que Estados Unidos, que es un actor siempre central en la historia de Cuba, en la de México, yo diría sobre todo de la parte centroamericana y caribeña de nuestro continente, en efecto había respaldado el golpe de Batista y había reconocido la legitimidad que era insostenible, ¿verdad?, de Batista después del golpe. Pero en los últimos años, a partir del año 57 y 58, yo creo que como consecuencia de la presión de la opinión pública favorable a los revolucionarios cubanos en Estados Unidos, el gobierno de Eisenhower se va retirando de su alianza con el gobierno de Batista y aplica un embargo de armas a la dictadura de Batista durante el año 58. Yo creo que, aunque no sea el factor decisivo, debe incluirse, ¿verdad?, dentro de las causas del fracaso y el colapso final de la dictadura. En esos últimos meses del año 58, el grupo de mayor capacidad y base social, que es el de la Sierra Maestra, gana una base social campesina en esa zona, precisamente como consecuencia de su propuesta de reforma agraria y de alfabetización que favorecía a los campesinos de la región. Ese grupo avanza hacia el occidente de la isla en unas operaciones de invasión al occidente que encabezan el Che Guevara, uno de los comandantes de la Sierra Maestra, y Camilo Cienfuegos. Uno por la parte norte, otro por la parte sur, y llegan en pocos meses a la zona central, a las villas, a Santa Clara, la capital de las villas, cortan la conexión de Batista entre el occidente y el oriente y llegan en los primeros días de enero del 59 a La Habana. Una semana después es que llega Fidel Castro, ya después que Camilo Cienfuegos y el Che Guevara han controlado la capital de la isla. Y entonces empieza ahí una nueva fase de la revolución cubana, que es la revolución en el poder. Ya no es la revolución como insurrección contra el régimen de Batista, ¿no? Y claro, podríamos distinguir a su vez periodos muy distintos de ese gobierno revolucionario o esa revolución en el poder. Por lo menos habría un año y medio, de enero del año 59 al verano de 1960, en que esta revolución se mantiene en los términos nacionalistas, revolucionarios, soberanistas, agraristas, ¿verdad? A favor de la alfabetización y de la distribución de derechos sociales esa revolución que se había plasmado en los documentos programáticos que ya mencioné, ¿verdad? La historia me absorberá, los manifiestos de la Ciudad de México, el programa Nuestra Razón. Es así, el gobierno revolucionario, en cuanto comienza a tomar sus primeras medidas, se instala muy bien en esa perspectiva que podríamos llamar nacionalista revolucionaria, ¿no? Aplica la reforma agraria, echa a andar una campaña de alfabetización, crea un ministerio de educación con una buena dotación de recursos del presupuesto nacional que encabeza un civil, Armando Hart, lleva adelante una política exterior muy claramente antiimperialista en contra de la hegemonía de Estados Unidos en el Caribe y América Latina, establece alianzas con otros grupos revolucionarios en la región que estaban luchando contra otras dictaduras, como los dominicanos que luchaban contra Trujillo en República Dominicana,
¿verdad? Los nicaragüenses que luchaban contra Somoza, los venezolanos que estaban saliendo de la dictadura de Pérez Jiménez, los costarricenses que siempre apoyaron mucho las revoluciones del Caribe. Esa es como la red de, digamos, internacional inmediata que apoya la revolución cubana en el poder en su primera etapa. Y todavía durante ese año 1959, los primeros meses de 1960, hay la búsqueda, digamos, de un reajuste en los vínculos bilaterales con los Estados Unidos, pero a la vez una apuesta, podríamos decir, por la ruta diplomática, por un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos. Y todo esto cambia radicalmente en el verano del año 60, cuando la revolución cubana en el poder se radicaliza. Y se radicaliza por medio de un programa de nacionalizaciones profundas, no solo a nivel de los servicios, por ejemplo, la historia me absolverá y en los programas del 26 de julio se hablaba de la importancia de nacionalizar los servicios de transporte, teléfonos, gas, ¿verdad? En Cuba, específicamente en las zonas urbanas. No, aquí viene un proyecto de nacionalización industrial y agraria, ¿verdad? De las grandes propiedades, tanto de la industria pesada, de la industria ligera, de las refinerías y de las grandes propiedades de los negocios azucareros, ya estuvieran en manos nacionales o en manos extranjeras, fundamentalmente de Estados Unidos, que es un programa de nacionalización que no estaba previsto en la literatura programática de la Revolución Cubana. Y aquí es donde algunos historiadores como Gilbert Joseph, Adolfo Gili, en un ensayo histórico sobre Cuba muy temprano, de 1964, en la revista Monthly Review, le llamaba a esto la segunda revolución. Esta es otra revolución, una revolución desde el poder, que en la medida en que la confrontación con los Estados Unidos se intensifica, irá adoptando la definición explícita de una revolución socialista. Primero, socialista. Así es como se define esta revolución ya para fines de 1960, en plena confrontación diplomática con los Estados Unidos como consecuencia de aquellas nacionalizaciones que generan a su vez las primeras sanciones de Estados Unidos contra Cuba, ¿verdad? Un alza de la cuota azucarera, un boicot, ¿verdad? A las refinerías estadounidenses en Cuba, una protesta muy enérgica a los primeros convenios sobre el azúcar que firma el gobierno revolucionario cubano con la Unión Soviética y otros países del campo socialista, y todo esto precipita la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba en octubre de 1960. De ahí en adelante, algo que se observa muy claramente es una reorientación también del gobierno revolucionario, de ser un gobierno de coalición donde los cargos, las carteras ministeriales estaban en manos de políticos tradicionales del Partido Auténtico, el Partido Ortodoxo. Ya para fines del año 60, principios del año 61, vemos un gobierno con los principales ministerios en manos de viejos comunistas o nuevos marxistas, ¿verdad? O sea, cuando decimos viejos comunistas, eran los militantes cubanos del viejo Partido Socialista Popular, aliado de la URSS, ¿verdad? Pero cuando decimos nuevos marxistas, ya más de la nueva izquierda latinoamericana de los años 60, estoy pensando fundamentalmente en figuras como el Che Guevara, que saben ustedes, acumula varios de esos cargos, es el ministro de Industrias, es el presidente del Banco Nacional de Cuba también, tiene los dos cargos, y a la vez es uno de los principales ideólogos de la radicalización socialista de la Revolución Cubana para fines del año 60, principios del año 61. El año 61 es el año ya en que la confrontación con Estados Unidos llega a su máximo nivel, porque Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA, echan a andar un proyecto de invasión con exiliados cubanos que estaban en la Florida
contra Cuba, que es la famosa expedición de Playa Girón o Bahía de Cochinos en abril de 1961. Es una invasión que es repelida con mucha eficacia por el ejército cubano y las milicias en muy pocas horas. Y luego del triunfo de las fuerzas revolucionarias en contra de ese intento de expedición, se declara formalmente el carácter marxista-leninista o socialista, ya en el sentido más soviético del término, de la Revolución Cubana, a partir de 1961. Y allí inicia, bueno, no inicia, ya dijimos que había iniciado, ¿verdad?, en el verano del 60, pero sí, digamos, adopta plena forma lo que será la historia de la Revolución Cubana en el poder, que es la historia, en buena medida, es la historia del Estado socialista cubano. Surge 1961, 1962, podemos decir que surge una nueva entidad, que es ese Estado socialista, que experimentará un proceso largo de institucionalización y constitucionalización. Por ejemplo, otro ejercicio de comparación que podría hacerse en relación con Cuba y otras revoluciones latinoamericanas del siglo XX es a través de ese proceso de institucionalización y constitucionalización. Y vemos, por ejemplo, que en México la Constitución de Querétaro se aprueba 7 años después del estallido de la Constitución, 6 o 7 años, ¿verdad? En 1917. Y en otras revoluciones, ¿verdad?, latinoamericanas como la boliviana, la guatemalteca, lo que se buscaba era una actualización de viejas constituciones, ¿no? En Cuba, al igual que en Rusia, por ejemplo, la constitucionalización es muy lenta. La revolución triunfa en el año 59 y la nueva constitución se aprueba en 1976, casi 17 años. La constitucionalización de ese cambio revolucionario en 1976, el resultado de esta institucionalización lenta del Estado socialista, ¿verdad?, que va creando sus instituciones muy lentamente a lo largo de los años 60, principios de los años 70. Ahora, todo ese largo periodo de constitución o institucionalización del Estado socialista, a su vez se podría subdividir en algunos momentos muy claros. Hay un momento del año 61 al año 68, 7 años de mucha experimentación en torno a la política económica y la estrategia diplomática o exterior de ese Estado socialista. Ese es el periodo que podríamos identificar a grandes rasgos con el guevarismo en la historia del Estado socialista cubano, de 1961 a 1968. Y se caracteriza ese guevarismo justamente por la experimentación. El Che Guevara, no sé si están ustedes al tanto, pero él, bueno, se tomó muy en serio el tema de la teoría marxista y específicamente de la economía política marxista, y estudió las distintas formas de organizar una economía planificada bajo el socialismo. Y desde el Ministerio de Industria, desde el Banco Nacional y las principales publicaciones de la isla en aquellos años, promovió una forma alternativa de planificación que no fuera exactamente la que se seguía en la Unión Soviética y en los países del socialismo real en Europa del Este. Eso fue unido, ¿verdad? Ese intento de planificación heterodoxa se dio junto con una experimentación también en el campo de la política exterior. O sea, el gobierno cubano era un aliado de la Unión Soviética y de los países del socialismo real en Europa del Este, pero buscaba también otras zonas de contacto. Buscó, yo diría, prioritariamente el apoyo a los movimientos de liberación nacional en Asia y África, y específicamente a las guerrillas marxistas en toda América Latina y el Caribe.
Y esa apuesta o esa agenda prioritaria en la política exterior del gobierno revolucionario cubano lo llevó a no pocas fricciones con la Unión Soviética. Una de las primeras fricciones se dio justo después de la crisis de los misiles de octubre de 1962, cuando Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy en Estados Unidos llegan a un acuerdo, ¿verdad?, por el cual Estados Unidos se comprometía a no invadir a Cuba a cambio de que la Unión Soviética no instalara misiles en esa isla del Caribe. El acuerdo a Fidel Castro y al Che Guevara específicamente les pareció insuficiente, y ellos lo interpretaron, el Che Guevara particularmente lo interpretó como señal de una falta de compromiso de los soviéticos con las nuevas revoluciones de América Latina, específicamente de las revoluciones basadas, inspiradas, ¿verdad?, en el modelo de las guerrillas marxistas. Entonces, esa apuesta de Cuba, como decíamos, por los movimientos de liberación nacional en Asia y África, que llevó a la creación de la Tricontinental, la OSPAL, es decir, la Organización de Solidaridad para los pueblos de Asia, África y América Latina, así como las redes de las guerrillas marxistas en el continente que estaban bajo otra estructura que se llamó la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Esas agendas prioritarias de la política exterior cubana revolucionaria generaron no pocos desencuentros con la URSS y los socialismos reales de Europa del Este. Todo esto cambia también de una manera bastante acelerada después de 7 u 8 años en esa línea, a partir del año 68, después de la muerte del Che Guevara en el 67, y a partir justamente del año 68, en que el gobierno cubano, encabezado naturalmente por Fidel Castro, que era el primer ministro, decide racionalmente apoyar la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia y avanzar en un alineamiento más claro con los países del socialismo real en Europa del Este. A partir del año 68, 69, 70 y sobre todo a partir del año 71, que Cuba ingresa por primera vez al Consejo de Ayuda Mutua Económica, es decir, al mercado común de los países socialistas de Europa del Este en el año 71. A partir de entonces, en esos años finales de los 60, principios de los 70, es que realmente comienza ya a consolidarse la alianza de Cuba con el bloque soviético, o la inscripción de Cuba en la órbita soviética de la Guerra Fría. Y ese es ese segundo momento, como les decía, del Estado socialista cubano, que desemboca en la Constitución de 1976. Si ustedes leen ese documento, la Constitución de 1976, verán que se trata del diseño de una sociedad y de un Estado con parámetros muy, muy parecidos a los de cualquier país de Europa del Este o a la Unión Soviética, ¿no? Es un Estado que define su ideología en términos marxistas, leninistas, como un partido comunista único que responde a esa economía, a esa ideología, con una economía planificada, con una educación y una cultura también regidas por la ideología marxista-leninista de este partido. Es una educación y una cultura que llega a definirse en esa Constitución de 1976 en términos del ateísmo científico. Era uno de los componentes del marxismo-leninismo, es decir, no solo, no ya digamos una filosofía laica, ¿no?, de la educación y la cultura, como decía en la Constitución mexicana del 17 o en las revoluciones guatemalteca y boliviana, sino una ideología atea, científica, o sea, científica y atea, ¿no? Lo cual naturalmente, implicaba un tipo de cambio en la relación con la Iglesia, que había tenido una presencia importante tanto en el clero, digamos, regular como en el secular, de sacerdotes españoles. En esos años se produce, ¿verdad?, toda la inmigración masiva de estos sacerdotes, sino que se lleva adelante, sí, un proyecto educativo y cultural muy en sintonía con el que existía en la Unión Soviética y otros países del bloque soviético. Paradójicamente, y esto es algo que atrae muchísimo a la nueva historiografía, ese periodo de mayor inserción de Cuba en el bloque soviético
resulta el más exitoso o eficiente desde el punto de vista de la política económica, porque Cuba, digamos, regresa a un esquema de producción intensiva y extensiva del azúcar para vender al mercado socialista a cambio de energía, de combustible, y eso le funciona, digamos, al Estado cubano. Y gracias a los ingresos económicos que obtiene Cuba como miembro del mercado común socialista, el Estado tiene recursos para llevar adelante su política social muy amplia y también muy exitosa en materia de salud pública, educación, etcétera. Es decir, los derechos universales y gratuitos en salud y educación garantizados por el Estado socialista cubano se construyeron sobre todo en los años 70 a partir de la inserción de la isla en el mercado de la Unión Soviética y Europa del Este. ¿Qué inconvenientes tuvo esto? Bueno, no para ese momento, porque funcionó muy bien en los años 70 y en los años 80, pero sí para el momento posterior a la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS y del bloque soviético en los años 90, el problema fue cómo insertar a un país concentrado en la exportación de azúcar para ese mercado y con ese arreglo por el cual el Estado podía armar grandes programas sociales a base de esa inscripción, qué hacer entonces con ese país del Caribe sin el mercado socialista común de Europa del Este y la Unión Soviética e intentando volverse a reinsertar en el mercado latinoamericano y específicamente de Estados Unidos. Bueno, eso, como saben ustedes, eso fue tremendamente costoso y difícil porque Cuba no solo perdió su mercado, el que había funcionado durante más de 20 años, sino que debió enfrentarse a un incremento de las sanciones de Estados Unidos precisamente en los años 90, con la ley Torricelli de 1992 y la ley Helms-Burton de 1996. En la política exterior, ya esta última fase, que podríamos decir la fase soviética del Estado socialista cubano, también demuestra algunos cambios. Uno muy notable es el abandono gradual del apoyo del Estado cubano a las guerrillas marxistas en América Latina o a los movimientos insurreccionales, un entendimiento creciente con gobiernos democráticos de centro izquierda, fundamentalmente pienso, por ejemplo, en el buen entendimiento que tuvo el gobierno cubano en los años 70 con los gobiernos mexicanos de Luis Echeverría y José López Portillo, o el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, las buenas relaciones que comenzaron a cultivarse desde entonces con la España del franquismo final y el inicio de la transición, el papel que comenzó a jugar Cuba en diversos diferendos diplomáticos regionales, como los que tenían que ver con la revolución sandinista en Centroamérica o Panamá, ¿verdad? En la época de Torrijos, de Noriega. Tal vez digamos, el activismo internacional entonces de Cuba, justo en los años 70, se concentró más en ciertos procesos políticos y guerras civiles puntuales de África, en intervenciones muy importantes de Cuba, por ejemplo, en las guerras de Angola y Etiopía, pero menos, ¿verdad?, en los conflictos insurreccionales latinoamericanos. Me parece que eso fue, bueno, no me parece a mí, la historiografía creo que coincide en que eso respondió al hecho de que la política exterior cubana se viera a partir de entonces más subordinada a la línea soviética que en el periodo guevarista de los años 60, donde precisamente lo que se buscaba era una expansión revolucionaria muy grande con, digamos que con algunas prevenciones o críticas a la política exterior de la URSS. Bueno, ya estamos como que cerrando mi intervención en términos de lo que fue a grandes rasgos el proceso de la Revolución Cubana y quería terminar, Beatriz, con un breve apunte sobre la cuestión historiográfica, ¿no?, que me parece importante y que puede ser de interés para los colegas. Y es que, bueno, la Revolución Cubana, como todas las revoluciones, ha vivido una historiografía también en guerra, ¿verdad? Ha habido interpretaciones de un lado y del otro,
en buena medida porque en la primera parte, en la primera etapa de toda revolución, la historiografía se nutre por el testimonio de los actores. Y entonces los propios ideólogos de la revolución son sus primeros historiadores. En Cuba, por ejemplo, tenemos ensayos del Che Guevara o de Carlos Rafael Rodríguez, que fue un importante intelectual, ideólogo del viejo Partido Comunista, que escribieron o sea, textos que nos sirven para orientarnos en la historia inicial de la Revolución Cubana. Y ya ahí empiezan los temas de disputa o de diferendo. Por ejemplo, uno clásico es si la revolución y sus líderes era socialista, marxista desde antes de la caída de Batista, desde la época insurreccional, o se volvió después. Y si se volvió socialista y marxista-leninista, ¿por qué? ¿Por la confrontación con los Estados Unidos o por una toma de conciencia en favor del marxismo? Esos son los temas, los debates tradicionales. Y desde entonces, si tomamos en cuenta nada más el testimonio de los actores, ya vemos las diferencias, porque la corriente comunista marxista previa a la Revolución Cubana siempre fue favorable a la tesis de que Fidel, Raúl, los líderes de la revolución eran marxistas desde la época del asalto al cuartel Moncada, pero no lo decían, no decían que eran marxistas, no se presentaban como marxistas por el peso que tenía el anticomunismo en la cultura política cubana, ¿no? El Che Guevara fue de los primeros disidentes en ese campo, curiosamente, porque el Che decía que no era cierto, o sea, que en realidad lo que había habido era un proceso de radicalización ideológica de estos revolucionarios que no eran marxistas ni socialistas, pero que al calor de la confrontación con los Estados Unidos se volvieron socialistas. Bueno, y esa disputa se ha mantenido a lo largo de los años, todavía hoy se debate con mucha intensidad, ¿no? ¿Cuál es la identidad ideológica originaria de esta revolución? O si hubo dos revoluciones, una primero nacionalista revolucionaria y otra marxista-leninista después, etcétera. Ahora, algo que ha sucedido en la historiografía recientemente es que interesan cada vez más aspectos que habían sido descuidados por la lucha ideológica e historiográfica de la Guerra Fría. Uno de los aspectos que interesa cada vez más es el que tiene que ver con el papel de la sociedad civil cubana antes y después del triunfo de la revolución en enero del año 59, ¿verdad? Esto que tiene que ver con las iglesias, las organizaciones, los clubes, las organizaciones sindicales, las de colonos, hacendados, los liceos, las instituciones culturales en general. Hay muy buenos estudios recientes en los Estados Unidos, como los de Jennifer Lamb, por ejemplo, sobre estos temas. Hay un interés creciente también en el papel de las mujeres durante la insurrección y después durante la construcción del Estado socialista, ¿verdad? Que han trabajado Manuel Ramírez Chicharro, Michelle Chase y otros. Hay un interés también cada vez mayor en las formas de exclusión social que practica el Estado socialista una vez construido el poder revolucionario. Y aquí entonces intervienen los asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con las campañas homofóbicas contra los homosexuales en los años 60 en Cuba, durante la creación de las UMAPs, unidades militares de ayuda a la producción, que eran como campos de trabajo a donde fueron a parar muchos religiosos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, pero también muchos homosexuales y jóvenes contraculturales, jóvenes cercanos, digamos, a una versión del hipismo o de la contracultura de los años 60 y 70 en Cuba. Eso lo ha estudiado Abel Sierra Madero, Lilian Guerra. Hay un interés enorme también, como siempre en Cuba, en la cuestión racial, es decir, en el papel de las comunidades afrodescendientes en el movimiento revolucionario mismo, que fue una participación bastante limitada, y sobre todo con el destape de una sociabilidad negra, mulata, afrodescendiente, autónoma, después de la revolución, en la época del Estado socialista, que también experimentó una represión. Se dio un fenómeno muy paradójico por el cual el Estado socialista cubano ampliaba los derechos civiles de los afrodescendientes. Ustedes saben que eran derechos civiles, como en muchas sociedades del Caribe de la primera mitad del siglo XX, restringidos no constitucionalmente, pero sí en la práctica. Por ejemplo, que los afrodescendientes no podían entrar
a los hoteles exclusivos o no podían entrar a las playas, que algunas eran, ustedes saben, privadas en Cuba. Todo eso se acabó con la revolución y se avanzó en un proyecto de integración racial, pero a la vez también se combatió y se persiguió una sociabilidad autónoma negra y mulata, es decir, afrodescendiente. Y ese es un tema que ha trabajado muy bien Alejandro de la Fuente, un profesor, historiador de la Universidad de Harvard, que se ha dedicado mucho al tema de los estudios del racismo, y él habla entonces del tránsito de un tipo de racismo antes de la revolución a otro tipo de racismo después de la revolución bajo el Estado socialista. Y por último, yo diría que el flanco también de mucho interés y mucho trabajo en la historiografía y que tiene que ver con Argentina es el de el impacto de la revolución cubana en América Latina específicamente. Entonces, ahí están los estudios de Rafael Pedemonte sobre Cuba, Chile y otros países suramericanos. Martín Rivadero, un colega nuestro en Argentina, ha estado trabajando muy bien el impacto de la revolución cubana en Argentina en fines de los años 50, principios de los años 60, y aquí en México también se están produciendo estudios de mucho valor sobre ese tema, como los de Lisa Servín y Gretel Domenech. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Realmente una, una exposición, diríamos, general, pero al mismo tiempo puntualizando los principales estadios de la revolución en sus transformaciones y este colofón realmente interesante para abrir, eh, eh, para conocer más eh, eh, la experiencia revolucionaria. Así que bueno, damos comienzo entonces a preguntas. Hay dos maneras, somos pocos, así que pueden usar la manito que ya está, ya Rosana arrancó, que me parece excelente, y si no, hacer comentarios por el chat. Rosana, tenés la palabra. Bueno, excelente la disertación. Y la consulta que me queda pendiente de esta última presentación de la historiografía es en referencia al tema de si hay algunas investigaciones sobre la influencia del exilio, porque yo estudio exilio, sobre la influencia del exilio cubano digamos, en la revolución, durante la revolución o sobre su actividad. Sí, claro, es un tema que siempre aparece en los debates historiográficos sobre la revolución, aunque dependiendo de qué entendamos por revolución, ¿no? O sea, tal vez debía haber dicho eso al principio, que una de las disputas historiográficas o conceptuales en torno a la revolución cubana es cuándo empieza y cuándo acaba. O sea, yo utilicé, como vieron ustedes, más o menos la misma ruta que está en mi libro Historia Mínima de la Revolución Cubana, que es que la revolución, si la entendemos como insurrección contra la dictadura de Batista, claro, empieza en el año 53 con el asalto al cuartel Moncada. Lo más difícil es preguntar cuándo termina, y lo que yo adopto es yo adopto la tesis de que la revolución termina cuando ha sido constituido el nuevo Estado en 1976. Pero como ustedes saben, esa es una posición bastante minoritaria en realidad bueno, no tanto en la historiografía académica sí tiene algún apoyo, pero en la opinión pública, tanto la oficial cubana como la contraria, la opositora adentro o fuera de la isla, no gusta esa versión porque se identifica la revolución con el nuevo régimen o con sus líderes, con Fidel Castro o con Raúl Castro o con el sistema actual. Entonces se le llama al Estado actual cubano, a su sistema político, a su gobierno, revolución. Los propios actores le llaman así. Ustedes saben, el presidente actual, Miguel Díaz Canel, habla en nombre de algo que se llama la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana es lo que sucede todos los días en Cuba y es lo que Cuba representa en el mundo, etcétera. Entonces, en dependencia de qué concepto adoptamos de revolución y qué periodo temporal le asignamos, habría que responder la pregunta. Yo respondería así. Hay un primer momento insurreccional de la revolución donde el exilio es
fundamental, y yo diría que específicamente el exilio mexicano, es decir, el exilio de los moncadistas. Creo que hablé de eso en la presentación, ¿verdad? Los jóvenes que asaltaron el cuartel Moncada, el grupo de Fidel Castro, el Che Guevara, que se reúne aquí, conoce aquí a Fidel Castro, luego todos los grupos socialistas o auténticos o ortodoxos que se reúnen en esta ciudad. Por cierto, que ellos de aquí se mueven bastante porque hacen viajes por el territorio mexicano, la federación, van a Veracruz, a Yucatán, pero también aprovechan la proximidad con Estados Unidos para viajar a Estados Unidos. Fidel viaja a Estados Unidos con Juan Manuel Márquez y fundan clubes revolucionarios, partidarios de la revolución en Miami, en Key West, en Tampa, un poco como Martí, ¿verdad? A fines del siglo XIX, y también en Nueva York y otras ciudades del país. En uno de esos viajes se entrevista a Fidel, eso es algo que no, raras veces se destacaba en la historiografía tradicional cubana. Fidel se reúne con el expresidente Carlos Príos Ocarrás, que había sido derrocado por Batista, y este expresidente da apoyo financiero a la revolución, ¿no? Lo que habla un poquito otra vez de la diversidad de actores que participan en la insurrección. Pero bueno, luego vendría el otro exilio numerosísimo que cuenta hasta hoy, que es el exilio que produce la revolución. Claro. Claro, que produce la revolución, ya una vez la revolución en el poder, ¿no? Que es el exilio en Miami, sobre todo de esos primeros 250,000 cubanos que salen entre 1959 y 1961, fundamentalmente a Miami, pero después continúa, ¿verdad? A lo largo de las décadas, como decíamos, hasta hoy. No estoy tan seguro de que la categoría exilio se esté aplicando en la historiografía de manera uniforme a toda la historia de la emigración post-revolucionaria cubana, digamos, del año 59 para acá. Esa categoría funcionó muy bien para explicar la identidad de la comunidad de Miami cubano-americana anticomunista, anticastrista de los años de la Guerra Fría, de los años 60, de los años 70. Y esa comunidad fue clave, ¿verdad?, para organizar la expedición de Bahía de Cochinos, diversas acciones de hostilidad, ¿verdad?, contra el gobierno revolucionario. Pero también fue muy importante a partir de un momento, a finales de los años 70, principios de los 80, cuando viene una flexibilización, la primera flexibilización del gobierno cubano con sus emigrantes, en que esa comunidad empieza a funcionar también como una palanca económica del desarrollo cubano, ¿verdad? A finales de los años 70 comienzan los viajes que se conocen los viajes de la comunidad, es decir, el gobierno cubano autoriza la visita de muchos emigrantes cubano-americanos en Miami y otros sitios de los Estados Unidos para que vengan a reunirse, a reunirse con sus familias, ¿verdad?, dentro de la isla. Y esa fue una operación muy arriesgada, pero al mismo tiempo muy exitosa económicamente, con un impacto social y cultural muy importante. Eso se nota muy bien en la literatura, en el cine cubano, los famosos viajes de la comunidad, ¿no? Y te decía que no sé si la categoría y el concepto de exilio aplica bien para toda la emigración, porque en épocas recientes hay una emigración muy creciente, muy potente en los últimos años. Se ha llegado a 350,000 cubanos por año saliendo a los Estados Unidos a través de la frontera de México con los Estados Unidos, pero también a través de una especie de lotería de visas que organiza la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y esa es una inmigración fundamentalmente joven, profesional, que tiene además, de acuerdo con las últimas leyes migratorias cubanas, la capacidad de regresar fácilmente a Cuba en pocos años una vez que regularizan su documentación migratoria en los Estados Unidos. Entonces, o sea, que hay sociólogos, historiadores que trabajan estos temas como Jorge Duani, profesor de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, que se preguntan si responde esto a una identidad de exilio, ¿verdad?, como la de los años 60 y 70. Otro exilio para estudiar en el caso cubano son los exilios en Cuba. O sea, por ejemplo, los exilios
latinoamericanos de las dictaduras militares de la Guerra Fría. Los chilenos, los argentinos, los uruguayos, los brasileños, muchos que llegaron a establecerse allí, otros iban, ¿verdad?, en plan de construir o contribuir a las redes revolucionarias ¿verdad?, de la guerrilla, de las guerrillas o de los movimientos armados, de la lucha armada en toda la región. Pero lo cierto es que hubo también mucha inmigración y mucho exilio latinoamericano en Cuba durante la Guerra Fría. Estos son digamos, los tres tipos de exilio que se me ocurren. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vicky Ferrari. Hola, bueno, primero un placer escucharte después de haberte leído tanto en las materias. Y yo te quería hacer una pregunta más vinculada a la idea de nación, porque uno cuando lee la Revolución Cubana es más visto como un punto de llegada, digamos, de todo el proceso de Martí, y pienso en que Cuba fue de los últimos países en independizarse, o mismo para la época de los 50, Bolivia, que termina de constituir como un Estado-nación con la Guerra del Chaco, o Guatemala en el 54, que hay que ver si se puede hablar de una nación. Si esa capaz falta de solidez, de un espíritu tan nacional, contribuyó a al surgimiento de la revolución en otros países capaz que está mucho más arraigada, que fue un proceso mucho más largo y que le dio mucho más hincapié el Estado en construir una nación, un Estado-nación firme, terminó al final atrasando o impidiendo que haya otros procesos revolucionarios. No sé si se explica bien la pregunta, pero... Sí, la verdad es que es muy inteligente la observación que lleva implícita la pregunta. Y de hecho yo puedo identificarla en una parte de la historiografía cubana, fundamentalmente aquella historiografía que ha intentado interpretar la revolución cubana en clave nacionalista y no tanto comunista o marxista-leninista o socialista, ¿no? Ahí, por ejemplo, ha aparecido, ahora mismo me vienen a la mente ensayos de un historiador de la isla, que clásico de los años 60 y 70, Jorge Ibarra, que escribió sobre la ideología nacional de las guerras de independencia y luego de la revolución. Un poquito su tesis era, más o menos como tú dijiste, como Cuba no es un Estado-nación que se independiza plenamente, porque en 1901, cuando surge la República, surge con algo que se llama la enmienda Platt, ¿sabes? Que es una adhesión jurídica desde Estados Unidos que se le impone a la Constitución cubana, por la cual se le concede a Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en Cuba en caso de que haya guerra civil, ¿no? Entonces allá Cuba era una república semisoberana, no era una república soberana, ¿no? Entre 1901 y luego el 33. Luego se abroga esa enmienda, pero la república que queda, primero son 20 años nada más, los que van desde el 33 al 53, lo que yo decía, la revolución 20 años anterior. Y es también una república, una soberanía todo el tiempo intervenida, no militarmente, pero sí hay una presencia enorme de Estados Unidos ahí, hay una hegemonía permanente. Entonces la tesis que se desprendía de eso es que el verdadero acto de fundación nacional, de fundación del Estado Nacional en la historia de Cuba sería la revolución del 54, ¿no? Esa sería la tesis. Es decir, porque lo que hay es una nación insuficiente, una nación de soberanía limitada antes. Entonces, digamos que las dimensiones del fenómeno revolucionario serían equivalentes a las que Beatriz ha estudiado y otros hemos estudiado sobre de las fundaciones de las repúblicas hispanoamericanas, ¿verdad? En los años 1820 del siglo XIX. Bueno, yo creo que se puede argumentar un poco a favor de esto, pero también se puede argumentar en contra. Tal vez sea una explicación posible, pero no suficiente. Porque sí hay experiencia nacional previa y porque el tipo de refundación o fundación del Estado Nacional, en este caso asociado a la Revolución de 1959, también tiene características únicas. Sería un fenómeno, en este caso, de fundación del Estado Nacional en plena Guerra Fría, con la adopción de un modelo muy parecido al de la Unión Soviética y de los socialismos reales de Europa del Este. A partir de los años 90 tal vez sería más, digamos, más factible, ¿no? Localizar la tesis. Hay
Hay algunos autores, no necesariamente historiadores, pero sí ensayistas, comentaristas de la cuestión cubana, que dicen que a partir de los años 90 es que Cuba ha sido más plenamente independiente y soberana en toda su historia, porque pues dice, bueno, fue colonia de España hasta 1898, luego fue neocolonia de Estados Unidos entre 1901 y 1958, y luego del año 60-61 al 91-92 que desaparece la Unión Soviética y el bloque soviético, sí, fue un Estado socialista, independiente, soberano, pero inscrito en la órbita soviética de la Guerra Fría. Y entonces a partir del año 92-93 que está ahí sí como la isla es más isla, ¿no? Y entonces hay un estado ahí realmente sin un tipo de conexión, ¿no? Con algún eje o coalición internacional o metrópoli, ¿verdad? Como le podríamos llamar. Ahora, yo creo que tu observación también tiene mucho sentido para explicar desde una historiografía académica por qué en Cuba logra producirse algo que en otros países latinoamericanos parecía imposible, que es la fusión entre nacionalismo revolucionario y marxismo-leninismo. Por ejemplo, México, que es un país que bueno, yo conozco bien y he trabajado también, ¿no? Aquí en México, las relaciones tradicionales de esas ideologías fueron siempre muy conflictivas, porque el nacionalismo revolucionario era la ideología de la Revolución Mexicana, ¿sabes? La ideología de Carranza, Obregón, de Vasconcelos, de Cárdenas, y el marxismo-leninismo era la ideología del Partido Comunista. Y las relaciones entre el Estado Revolucionario Mexicano y el Partido Comunista eran explosivas, al punto que en el año 30 rompen relaciones México y la Unión Soviética porque no hay entendimiento. Y el Partido Comunista fue feroz en su oposición a Cárdenas, porque claro, los marxistas-leninistas entendían que el nacionalismo revolucionario al final era una ideología burguesa. Se disfrazaba de radicalidad, pero al final lo que estaba promoviendo era justamente la idea de la nación, y la idea de la nación, según el marxismo clásico, era burguesa en sí, ¿no? Más allá de los cambios que hay en los partidos. Pero en general yo diría que, bueno, esto se puede aplicar a algo que tú seguro conoces mejor, que son los conflictos o las tensiones entre las ideologías peronistas, que serían el equivalente del nacionalismo revolucionario en México, con las ideologías comunistas o socialistas. Bueno, en Cuba no hubo ningún problema para que se entendieran unos y otros desde el año 61-62. Es cierto que hubo ahí sus fricciones, que Fidel Castro resolvió muy hábilmente con purgas entre 1962 y 1964. Algunos poquitos dirigentes del viejo Partido Comunista que se resistían a la hegemonía nueva, ¿no? que encabezaba Fidel Castro, pero el que era el secretario general de ese partido se llamaba Blas Roca, era secretario general del Partido Comunista Cubano desde los años 40, la época de Stalin. Pero él le cedió el poder del Partido Comunista a Fidel Castro, pero de muy buena gana. Y hubo un entendimiento perfecto entre esos comunistas y los nuevos nacionalistas revolucionarios. El conflicto mayor, como mencionamos en la presentación, no es entre los nacionalistas revolucionarios y los comunistas o los marxistas-leninistas, más bien es entre distintos tipos de marxistas. El tipo de marxista que era el Che Guevara, por ejemplo, que es un marxista heterodoxo, muy de la New Left, de la nueva izquierda, ¿verdad? Que tiene un repertorio muy complejo, muy diverso de lecturas, que tiene sus reservas y sus suspicacias sobre la Unión Soviética y el socialismo, lo que llamaba el socialismo burocrático de Europa del Este. Entre ese flanco, que es el marxismo guevarista y el marxismo más prosoviético, ahí sí hay conflictos muy fuertes durante los años 60 hasta principios de los años 70, pero no necesariamente entre los que manejaban más la idea de nación, ¿verdad? Y los que trataban de llevar la política cubana bajo un criterio de clase, ¿no? Del concepto de clase. Porque ahí es donde está también el dilema desde un punto de vista conceptual, ¿verdad? La nación o la clase, ¿verdad? El pueblo o la clase obrera, la clase proletaria. Ok, muchas gracias.
No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, si no hay ninguna, yo me sumo. En relación a esto que estabas diciendo, y una de las explicaciones que, por ejemplo, para el caso argentino, el tema del comunismo representó y que hasta ahora sigue siendo, diríamos, el motivo digamos, la amenaza frente a cualquier otra situación. Eh, si podéis contarnos un poco los estudios sobre la Iglesia en el papel de esa fusión, diríamos, esa combinación que has explicado tan claramente, porque justamente el comunismo tenía que ver de alguna manera con el internacionalismo y colisiona con el nacionalismo que afirma, y el territorial que afirma otras cuestiones, ¿no? Entonces, si podéis contarnos un poco qué da estas investigaciones sobre la Iglesia, porque justamente la Iglesia fue una gran combatiente del comunismo en ese momento cuando está haciendo también su propia transición, ¿no? Y que Sí, va a diversificar su repertorio teológico, ¿no? Porque si ajá, pensamos en los 50, está bien, hay cosas que ya están pasando, pero digamos, la gran explosión de la teología de la liberación y demás es posterior. Entonces, bueno, posterior. Sí, esa argamasa, sí. ¿qué se sabe de esa Es, argamasa? pero es fascinante, digo, es uno de los temas que más atrae, y no solo, yo diría que en general las iglesias, y no solo la católica, porque hay una presencia importante de las iglesias protestantes, ¿no? En el fenómeno de la Revolución Cubana, y se ve muy bien en los estudios de Lilian Guerra o Jennifer Lamb y otras, ¿no? Eh, aquí primero hay algo, digamos, muy singular y de relevancia, que es la presencia del catolicismo y el protestantismo en el movimiento revolucionario mismo. O sea, Fidel y Raúl Castro vienen educados en los jesuitas, tienen una formación católica importante por su familia, ellos son hijos de inmigrantes gallegos, tú sabes, que vienen además por lo que sabemos, en esa familia de los Castro y de los Rus, de los Castro, ¿verdad? Pegado, o sea, había tenido una importante ascendencia, eh, los, los mitos hispano-católicos, ¿no? De más se perdió en Cuba, de la guerra del 98, del regreso de los inmigrantes españoles en las primeras décadas del siglo XX en masa a Cuba para hacer crecer la población directa que venía directamente de España, y ahí está, digamos, digamos, la historia familiar de Fidel y Raúl Castro, ¿no? Y luego la formación con los jesuitas. Había también una corriente importante del protestantismo en ciertas franjas del movimiento revolucionario en las ciudades. Por ejemplo, el principal líder de la insurrección urbana en el oriente de Cuba, en Santiago de Cuba, Frank País, era bautista. Y muchos dirigentes revolucionarios, tanto de la Sierra Maestra como del Escambray, eran católicos. Bueno, están todas esas historias, y no solo historias, imágenes, porque la fotografía es muy rica aquí, la fotografía, la iconografía de la Revolución Cubana, y uno puede ver en las camisas verde olivo que usaban los comandantes de la Revolución, casi siempre tenían desabotonado el primer botón de la camisa y se veían las medallas de la Virgen de la Caridad del Cobre, o sea, y crucifijos y símbolos católicos. La revolución es inicialmente un fenómeno que no está en contradicción, sino más bien está acompañado por una eh, simbología redentorista muy ligada al cristianismo, ¿verdad? Tanto al catolicismo como al protestantismo. Eso es lo primero que habría que destacar. Entonces, luego viene la fractura. ¿A qué se debe? Bueno, al hecho de que el gobierno revolucionario se radicaliza, se adopta la ideología marxista-leninista, y esa ideología escoge la línea prosoviética, es decir, que es la línea atea, no laica, sino atea,
antirreligiosa en contra de los católicos. Entonces viene un conflicto enorme que deriva, tú sabes, en los exilios, creo que lo mencioné, de muchos sacerdotes de la Iglesia Católica, que en su mayoría eran españoles de origen, que estaban establecidos en Cuba en la rama secular o trabajando a nivel de parroquias y que acaban devueltos a España. Muchos se van también a Estados Unidos, también se exilian. Y en Estados Unidos siguen haciendo carrera pastoral dentro de la Iglesia Católica estadounidense. Entonces, por eso hay alguien, o sea, que me preguntaba alguien antes sobre el tema del exilio. Hay parte de la identidad del exilio original cubano de Miami es el catolicismo también, el anticomunismo y el catolicismo. Ahora, como tú bien dices, en los años 60 tenemos el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Que amplía toda el horizonte y las fronteras en la doctrina social de la Iglesia. Y en América Latina, específicamente para fines de los 60, principios de los 70, la teología de la liberación. Entonces, para Cuba es realmente complicado todo eso porque había también una comunidad católica intelectual cubana muy importante. Los que siguen los temas de la literatura cubana recordarán que algunos escritores que estaban afiliados a la famosa revista Orígenes, que era una revista muy conectada con la revista Sur en Argentina, y publicaban, ¿verdad? O sea, las hermanas Ocampo y Borges y Bioy publicaban también en esta revista que se publicaba en La Habana, que se llamaba Orígenes, que la dirigía el poeta José Lezama Lima. Y junto a José Lezama Lima, Cintio Vitier y Eliseo Diego, Gastón Vaquero, todos esos escritores eran católicos. Y en la mayoría de esos escritores menos Vaqueros se quedaron en Cuba después de la... Y entonces para la Revolución Cubana era un problema llevar adelante una política cultural educativa atea, que se definía como atea, combatir a los sacerdotes católicos y tener a esos escritores católicos. Yo creo que por ahí vino una ruta de negociación que fue ampliándose después en los años 70, a pesar de que en la Constitución del 76 se establece el artículo que dice que el Estado cubano es ateísta científico, ¿no? A pesar de eso, yo creo que Fidel Castro en algún momento se da cuenta de que eso es tremendamente problemático. Es problemático para sus relaciones con América Latina, para sus relaciones con el Vaticano y a través del Vaticano con Europa. Y entonces él organiza esta conversación con un sacerdote brasileño que estaba ligado a la teoría de la teología de la liberación, cercano a Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez, que se llama Frei Beto, que todavía vive. Frei Beto. Y con Frei Beto hacen un libro que se llama Fidel y la religión. Y eso es una revisión explícita del ateísmo del Estado cubano. Para fines de los años 70, principios de los años 80. Y ahí inicia toda un ajuste que se da a través del departamento ideológico del Partido Comunista y después en una serie de reformas que le hacen a la Constitución en los años siguientes, ¿no? Entonces comienza una reconciliación del gobierno revolucionario cubano con la Iglesia, en buena medida por presión de la teología de la liberación. Como tú misma sugerías eso, y así es, porque ¿cómo era posible? Bueno, hay un libro también que es muy ilustrativo sobre estas tensiones, que es el libro que escribe Ernesto Cardenal, el poeta, escritor nicaragüense, sacerdote y luego ministro de Cultura del gobierno sandinista de Nicaragua en 1979, después de una larga estancia en Cuba. El libro se llama En Cuba. Y entonces todo el tiempo está diciendo, no puedo entender cómo estos revolucionarios cubanos son tan ateos y lo que han hecho es una obra social y revolucionaria que tiene mucho de religión y de religión política, etc. Él también es parte de esa negociación que se produce desde el Estado cubano ya en los años 80 para reconciliar a la revolución cubana con el catolicismo. Y para fines de la década, en las reformas constitucionales, por ejemplo, algo que se dice explícitamente es que no puede limitarse el ingreso de los católicos
ni al Partido Comunista, ni a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es la variante de poder legislativo que hay en Cuba, ¿no? Luego eso se extendió también a los protestantes. Y yo tengo la impresión de que ya a partir de un momento las relaciones fueron muy fluidas, ¿no? De todas formas, sí, siempre ha habido ¿cómo decir? Como un sustrato de oposición católica al sistema cubano y que se activa en ciertos momentos, en ciertas crisis, ¿no? Por ejemplo, a fines de los años 90, principios de los 2000, surgió una organización nueva de la oposición cubana. A lo mejor ustedes han oído hablar o leyeron algo en los periódicos. Se llamó el Movimiento Cristiano de Liberación y su líder Oswaldo Payá, que murió un accidente muy raro unos años después, se convirtió en una figura muy importante de la política interna cubana, y su oposición era una oposición típicamente católica. Eso estoy hablando de los primeros años 2000, a principios de este siglo, de 2021. Ahora tengo la impresión de que ya no es así, pero llegó incluso a existir, ¿verdad? Un rebrote, podríamos decir, de oposición católica en Cuba no hace mucho. Por Bueno, de los años 60 y 70, el no me grupo... acuerdo en qué año lo visité, cuando fue el Papa, no, no fue Juan Pablo, que fue Bueno, un Juan Pablo II fue, sí. Bueno, evento, fueron Juan Pablo, han ido los tres últimos papas a sí, Cuba. y Juan Pablo II, pero Benedicto ha ido XVI y sí, sí, Bergoglio también. Sí, 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 sí. acá no ha vuelto. Ya no, 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 no. Sí, no, pero yo creo que Bergoglio fue incluso estando Fidel todavía convaleciente. Ahora no sé cuándo empezó el pontificado de Bergoglio. Fidel Claro. murió en el 2016. No sé si alcanzó él a estar, pero sí recuerdo las fotos de él con Me Fidel, acuerdo de un Raúl evento Castro, sí. Sí. mundial. Ahora, Bueno, la visita realmente apoteósica fue la primera de Juan Pablo II, que debe sí, haber sido. que Fidel estaba en Estaba allí, sí, 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 eso fue impresionante en los años yo la vi 90. en la tele, te aviso, porque para mí Sí, representaba un acontecimiento, bueno, era un sí. acontecimiento histórico, ¿no? Bueno, También, o sea, Fidel Castro y Raúl Castro, los dos, han sido siempre muy hábiles para manejar sus relaciones con el Vaticano y con España. Y yo creo que las conectan también muy bien, porque, porque supieron también explotar su condición de hijos, ¿verdad? De españoles. O sea, eso se notó muy bien en la última etapa del franquismo. O sea, que Fidel tuvo muy buena relación con Manuel Fraga y Iribarne, ¿sabes? Aquella figura muy importante de la política franquista, gallego también, a fines del franquismo, y luego con la transición, ¿verdad? ¿Verdad? Adolfo Suárez, y luego con Felipe González, que viajó muchísimo a Cuba y tuvo muy buena relación directa con Fidel Castro. Fidel iba a todas las cumbres iberoamericanas, aquellas de los años 90 con el rey, y no, o sea, no tenía ningún problema con el tema con el quinto centenario y el 12 de octubre. No, no, eso no, no tenía nada. no había ningún problema con eso. Sí, un ícono, bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Yo una pregunta muy Sí, pequeña, sí. más ligada Eh, más ligada a la actualidad, como a la construcción de la memoria hoy sobre la revolución en las escuelas, o sea, y más allá del discurso oficial, ¿cuál es la recepción, cuál es el peso, o no se debate para nada, o es como un consenso silencioso, sigue teniendo algo de ebullición? Y si alguna de todas esas nuevas perspectivas que mencionabas, y algunas de las cuales conozco con más detalle, otras con menos, que muchas veces fueron producidas fuera de la isla, circulan y tienen un espacio en la enseñanza o en esto, en la construcción de memoria sobre la revolución. Muy bien. Bueno, un gusto saludarte, Magdalena. No sabía que estabas aquí. Yo soy un fan de tu trabajo. Realmente he estado en contacto recientemente. Sí, sí, bueno, yo en realidad mencioné títulos que son más conocidos porque en efecto están producidos
se producen en medios académicos accesibles para nosotros, ¿no? En Estados Unidos, en América Latina. Pero la verdad es que todo eso que mencioné al final sobre la nueva historiografía está sucediendo también a su manera dentro de la isla. Por ejemplo, acá han aparecido libros muy interesantes, muy pertinentes de historia ambiental o de historia, saben ustedes, sobre el medio ambiente y la transformación del paisaje, los recursos naturales, la geografía en la Revolución Cubana, en el periodo de la Guerra Fría y después en el de la posguerra fría, como los estudios de Reinaldo Funes. Uno de sus libros que se llama Nuestro viaje a la luna, Nuestro viaje a la luna, la transformación del paisaje en Cuba en la Revolución, en la Guerra Fría, ganó el premio Casa de las Américas en La Habana hace poco. Y es una buena, o sea, es un buen ejemplo del nuevo trabajo historiográfico que se está haciendo allí. Al igual que los estudios de historiografía con enfoque de género sobre las mujeres en la revolución, en las oposiciones al gobierno revolucionario, todo eso también se está trabajando. Y yo te diría que un tema que siempre aparece en la nueva historiografía es el de las comunidades afrodescendientes que tú conoces muy bien. Por ejemplo, los libros de Tomás Fernández Robaina sobre esas comunidades en los años 60 y 70, cómo se fueron organizando, las formas en las que también se fueron adaptando a la nueva institucionalidad de la revolución, los avances de la lucha contra el racismo, pero los nuevos límites a su vez. Todo eso que es que lo asociamos muy fácilmente con la obra de Alejandro de la Fuente y de otros historiadores más reconocidos, también tiene su impacto. Ahora, lo que sí es más difícil de percibir es que haya una comunicación diáfana o fluida entre la producción historiográfica que hacemos los que vivimos fuera y la producción historiográfica de los de adentro. Ahí siguen habiendo este tipo como de, ¿cómo decirte? Como de interrupciones o de falta de comunicación, pero me parece que no tienen que ver ya con el ánimo, con la disposición al diálogo que tengan unos historiadores y los otros, sino con una cuestión ligada en buena medida al embargo económico de Cuba, a las dificultades enormes que hay en términos de ventas y mercados de libros o de producción académica, también al bajo nivel de digitalización que tienen las investigaciones y las publicaciones dentro de la isla, ¿verdad? Y también hay que decirlo, a una especie de tendencia a la autorreferencialidad en nuestras producciones, ¿no? En las producciones académicas en nuestros países, en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí sigue habiendo ese problema de comunicación típico y muy típico de la Guerra Fría. Era algo, ahora que he estado revisando con propósito de estos eventos sobre los 40 años de la ciudad letrada de Ángel Rama, he estado revisando su correspondencia de los años 60 y 70 y con sus amigos cubanos, Aide Santa María, que era esta líder muy importante del grupo que asaltó el Moncada, Marcia Leiseca, que era otra dirigente del movimiento 26 de julio, que era vicepresidenta de Casa de las Américas, la presidenta era Aide Santa María. Rama tenía correspondencia constante con ella y decía, es imposible que podamos contar con libros cubanos en las bibliotecas de Uruguay, de Argentina, ¿verdad? Y a su vez, no sé por qué, pero yo mando, él decía, yo mando paquetes de libros y de revistas, de ejemplares de marcha y de números de época, digamos, y libros, ¿no? De Benedetti, de Arguedas, a La Habana, y voy a las bibliotecas cuando viajo a La Habana y no los encuentro. O sea, es ese tipo de problemas de comunicación y diálogo intelectual e historiográfico, eso sí, seguimos arrastrando mucho de esos problemas. Pero creo que, o sea, tu pregunta apunta o sea, a la importancia de no invisibilizar lo que se está produciendo dentro de la isla. Hay que bucear un poco, pero yo creo que si
que si cuidamos, ¿verdad? Ese flanco encontrar, o sea, nos daremos cuenta que sí hay una producción más o menos en el mismo sentido y que la producción historiográfica de afuera se conoce, tal vez no plenamente, pero sí tiene un impacto, ¿verdad? En la nueva historiografía. La, yo a veces he dicho que la nueva historiografía que se está produciendo dentro de la isla y la que se produce fuera de la isla se parecen cada vez más. Pero estoy hablando de la historiografía académica, no, o sea, no estoy hablando tanto de las intervenciones sobre la historia de Cuba, ¿no? Que se producen en otros planos, por ejemplo, en la opinión pública, al nivel de la literatura, el ensayo o el periodismo. Ahí sí todavía hay fricciones muy fuertes y hay incluso polarización. Por ejemplo, una revista que edita, ahora la edita Michael Bustamante, un estudioso de los temas sobre los exilios y las emigraciones en la Revolución Cubana en la Universidad de Miami, pero hasta hace poco la editaba Alejandro de la Fuente en Harvard, la revista Cuban Studies. Hicimos hace algunos años una especie de encuesta entre historiadores sobre qué entendíamos por la Revolución Cubana y qué periodización o duración temporal le daba a cada quien. Y fue sorprendente encontrar que varios historiadores de la isla y de fuera de la isla coincidíamos en que no era recomendable académicamente este uso del concepto de revolución como algo permanente, ¿no? Sino que era mejor ¿no? entender que la revolución concluía una vez que había un proceso de constitución de un nuevo orden, de un nuevo Estado y de una institucionalización de ese Estado, que es el Estado socialista, ¿verdad? Después de 1976. Muchas gracias. Sí, estamos ya casi sobre la hora. Si hay alguna otra pregunta o comentario o algo que quieran agregar, creo que hemos realmente, Rafael, has hablado casi 2 horas. No, ustedes también, ¿no? Compartimos aquí No, prácticamente. es una exageración de nuestra parte y una enorme generosidad. No, por favor. No, No fue como Pablo Yankelevich, que se estaba quejando que lo habían cortado. Dice, no, yo estaba hablando y me dijeron, no, ya se acabó el tiempo. Pablo, pero Pablo habló también. No, bueno, la verdad es que desde el Colegio de México hemos tenido una fiesta de la historiografía latinoamericana. Muy bien, muy bien. Y eso en un momento muy difícil, ¿sabes? Para nuestro mundo académico argentino y Sí, universitario. sí. Así que muy crítico, pero al mismo tiempo con estas posibilidades que nos dan las plataformas de descansar un poco y disfrutar de lo que hacemos, que es pensar el pasado, tratar de explicarlo y siempre con preguntas desde donde estamos parados. Así que bueno, Muy bien. inmensas gracias, Rafael, y un enorme aplauso. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Qué gusto Nos vemos verlas en y verlos. Uruguay. Nos vemos por allá, sí, pronto. Bye. ¿Podés decir dónde vas a estar, que va a estar en el CEDINSE en Sí. Buenos Sí, Aires? voy a estar en Montevideo. Sí, en Montevideo estaremos en los eventos sobre los 40 años de la publicación de La Ciudad Letrada de Ángel Rama. Eso es el 22, 23 y 24. Y ese día en la tarde creo que ya estaré en Buenos Aires y haremos algo en el CEDINSI con Horacio Tarcus el 25 a propósito de un dossier que publicamos en el último número de la revista Historia Mexicana, el 294. Es un dossier sobre la nueva izquierda en América Latina en los años 60 y 70, con estudios sobre México de Elisa Servín. Hay 2 estudios sobre Argentina, uno de María Cristina Torti y otro de Nicolás Dip, y un estudio de Aldo Marchesi, el historiador uruguayo que trabaja ¿Está en en general todo línea? el Cono Sur. Está en línea, lo pueden Ajá. encontrar en línea. Sí.
Bien, Eso es lo que gracias. haremos ahí. Gracias a ustedes. Hemos hecho un anticipo de Rojas en el área real de Argentina. Así que bueno, buen viaje. Gracias. Lo pases muy bien en Montevideo con los hermanos uruguayos y en Buenos Aires. Buenos Aires. Muy bien. Traten todos muy bien. Muy bien. Gracias, Beatriz. Gracias. Chao, mil gracias. Cuídense. Gracias a todos.